Buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo estás, Rafa? Bueno, estamos al aire una vez más, un poco más tarde de lo normal. Sí, venimos de la marcha, lo que pasa. Venimos bastante cansados y sudados. Sí, fue una marcha, aparte de mucho calor, ¿no? O sea, Sí. ideal para marchar en realidad porque no hace frío, no está lloviendo, digo. Mucha gente, ¿no? Rafa, no sé qué cantidad, Sí, la verdad. sí. Siempre es difícil cuantificar, pero Y más de 20.000 personas, creo. sí, mucha gente. Hay una necesidad, obviamente, de movilizarse además, ¿no? Uno siente mucha juventud. Sí, mucha juventud. Sí. Y bueno, es una marcha que estaba con esta temática, ¿no? La cuestión del nuevo proyecto de ley de impunidad. Este es un artículo que salió en Tribuna de los Trabajadores en formato papel, que ya estamos anunciando y vamos a mostrarlo un poco mejor hoy. Pero bueno, ya estaba esta temática del proyecto de ley de Cabildo Abierto por la liberación de los genocidas presos a través de un mecanismo de colocar a los mayores de 65 años en prisión domiciliaria, ¿no? Es un pretexto para liberar a los torturadores y asesinos. Y bueno, esta movilización contra la impunidad fue una marcha muy importante el día de hoy. Sí, una movilización que convocaba muchas organizaciones, ¿verdad? FOCUA, bueno, propios familiares, muchos sindicatos, pero también muchos cuadros de fútbol, ¿no? Muchos cuadros, bueno, 2 cuadros de fútbol. Sí, los grandes. Las hinchadas de Nacional y de Peñarol, que aparte ya, bueno, incluso en el partido de Peñarol, en el último, se veía pancartas también. Sí, de Nacional. Bueno, no solo en el último, en varios se ven pancartas por el tema de la impunidad, por el tema de esta ley que pretende liberar a los asesinos. Y en el caso de Peñarol, además, una movida muy importante de los socios y de los hinchas por la expulsión del padrón electoral, algunos connotados asesinos y torturadores, ¿no? Que Rubio aún no ha depurado del padrón de Peñarol, el padrón social. Así que también en el fútbol se siente el impacto de la cuestión de la lucha contra la impunidad. Sí, y que abre debate porque produce toda una deliberación, ¿no? De, bueno, el fútbol es para... no quiero que hagan política, ¿no? Y toda una serie de cosas, así que hay que estar removiendo ahí... Siempre removió el problema de la impunidad, digo, pero... Sí, es una hipocresía, ¿no? Porque en realidad la cuestión del fútbol siempre lo usan los políticos para sus... ¿no? Es decir, Sanguinetti en un partido, H en otro y otros tantos. Y ahora salió, por ejemplo, esta utilización que ha hecho el expresidente de la AUF, Bauzá, de la cuestión de que salía la Corte Electoral, decidió que sea rosada la papeleta a favor del gobierno, y entonces Bauzá sacó en las redes sociales, que creo que después lo borró, pero fue capturado, una camiseta de Uruguay celeste diciendo que contra la derogación de la LUC. Así que lo mismo que hablan de no hacer política con el fútbol son los que en realidad la pretenden usar a favor del gobierno. Y bueno, y de alguna manera es el tema principal de hoy, el hecho de que se reconoció por parte de la Corte Electoral que las firmas superan el 25% del padrón electoral y por lo tanto va a haber un referéndum, y la Corte ya fijó que va a ser el 27 de marzo, domingo 27 de marzo. Y bueno, hicieron... Especulaba, ¿no? Sí, era un poco lo que se pensaba que podía ser, obviamente podía ser más tarde también, porque los plazos igual les dan para eso, pero con esto ya está más claro el panorama de la campaña en sí hacia el referéndum. Y en particular la Corte Electoral hizo esta triquiñuela de que el color celeste que había sido solicitado por los impulsores del referéndum y que venía siendo utilizado el color ya de hecho por los impulsores en alguna propaganda, lo usan para la papeleta a favor del gobierno, a favor de mantener la ley de urgente consideración, y los 135 artículos que están impugnados. Y bueno, es una maniobra más. Revela inseguridad finalmente también, un poco, ¿no? También podrían haber salomónicamente resuelto que ninguno usara la celeste, y en ese caso no hubieran quedado como unos ventajeros. Pero bueno, se revela así que necesitan hacer ese tipo de tramoya de alguna manera. Que yo creo que responde también a estas derrotas que ha tenido a nivel, la discusión en las encuestas le dan una cosa al gobierno, pero cuando llega la verdad en las cosas, ha perdido en todas las canchas, ¿no? Sí, en la liga y en la cancha. Creo que
que es un tema en este punto de buscar pararse un poco mejor hacia la campaña y una chicana también desde el punto de vista más burocrático por el control que tiene la Corte Electoral del gobierno. Pero bueno, vamos a discutir un poco todo esto en el día de hoy, ¿no? Es decir, en primer lugar, anunciar que salió Tribuna de los Trabajadores. Vamos a hacerlo. Y esto, convocamos a todos los compañeros a solicitarlo, a los militantes, a los contactos, a los referentes del partido, o directamente que nos los hagan solicitar también por las redes sociales, por WhatsApp, el partido también, y de esta manera les hagamos llegar. Nosotros estábamos en falta de alguna manera con la salida del periódico en papel. Sí. La pandemia hizo más difícil sostener un periódico y la distribución del mismo, pero bueno, ya estábamos en condiciones de salir y bueno, la orientación del periódico y el centro del periódico está centrado justamente en que vamos a un 2022 de lucha, ¿no? Y que la campaña en sí del referéndum, donde naturalmente impulsamos el voto por el sí contra el gobierno y contra su look, con todos los elementos de denuncia que ya hemos hecho y que vamos a mantener en relación a la política que ha llevado adelante la oposición, el Frente Amplio, colocando una campaña que debe servir para preparar la movilización realmente, ¿no? Es decir, no puede estar colocada como una campaña puramente electoral, puramente por el voto, sino que debe servirnos para organizar coordinadoras barriales de lucha en los barrios, para impulsar una movilización independiente de los sectores clasistas del movimiento obrero y de la izquierda. Y en este sentido, que la campaña por el voto al sí esté vinculada a la lucha contra la reforma de la seguridad social y a preparar una gran huelga general en caso de que el gobierno pretenda impulsar realmente la ley de aumento de la edad de retiro y de rebaja de las jubilaciones y de mayor privatización de la seguridad social. Así que esto es un poco el eje con el cual vamos a ir comentando en el día de hoy. Sí, además, teniendo en cuenta que el referéndum ya está fijado para finales de marzo, estamos hablando que son 3 meses de campaña. 3 meses, o sea, es un verano atípico en ese sentido. Vamos hacia un verano caliente. Caliente, sí, sería un buen título, o una próxima etapa sería una perfecta etapa, pero es una campaña corta, a pesar de que ya está instalado el tema, porque ha abarcado todo el año, ¿no? En realidad el debate sobre esto, y donde me parece que ya eso ya lo hace un año especial al 2022, ¿no? Es decir, esta etapa me parece que termina de calzar perfectamente, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, lo otro es, en el periódico van a ver la presencia de diversas notas sobre las grandes luchas de este año, ¿no? La huelga de los frigoríficos, ¿no? Triunfo de los obreros de la carne, con una entrevista del compañero Raúl Torres, que en parte recoge lo que se entrevistó en el propio programa de Tribuna TV, la enseñanza privada, lo que fue los convenios colectivos, lo que fueron las propias elecciones del sindicato del SINTEP, de la enseñanza privada, que recogió una alta adhesión de los trabajadores y participación en las elecciones, la lucha contra los despidos en el puerto, en Montecón, y luego una serie ADIOM, la cuestión de las elecciones municipales, la reactivación del movimiento estudiantil en secundaria, las cuestiones de la educación, la pretensión de sancionar a los docentes, la lucha por el presupuesto. Es decir, hay un conjunto de notas que refieren a la movilización de los trabajadores y después algunas notas políticas sobre la situación política, la reforma de la seguridad social y la cuestión del referéndum en particular, como temáticas centrales. Y bueno, va a ser un tribuna también para desarrollar una campaña donde vamos a ir a los barrios a llevar el periódico y por supuesto también a los lugares de trabajo, a los sindicatos, y en este sentido, digamos, contamos también con el financiamiento del periódico, descansa obviamente los trabajadores que lo compran, pero también en suscripciones, es decir, una campaña para lograr sustentar y autofinanciar el periódico, que nos parece muy importante. Totalmente. Ha habido algunas declaraciones políticas. Ahora trataba de recordar un tuit de
Nombro a Twitter porque es un medio donde los políticos y los periodistas, digamos, los jugadores de fútbol en general, digo, pero donde en realidad los sectores que ya tienen una incidencia en la sociedad más se expresan, digamos, más que en Facebook y en otros. Y no todo el mundo necesariamente los que nos miran tienen Twitter, ¿no? Es una red en ese sentido, debe estar el 8 o el 9% de la población como mucho, ¿no? De Uruguay. Pero es un lugar donde los políticos vuelcan ahí ideas más de manera instantánea, o no tan instantánea, más pensado, pero el límite de carácter obliga a resumir. Y eso a veces obliga a ser más claro también, ¿no? Y estoy tratando de recordar algo que publicó Manini, porque quiero decir, es el partido que aparece más, ¿no? En el foco. No recuerdo con qué tenía que ver. Bueno, con el tema de ANCAP y la acusación de sabotaje de los trabajadores. Exactamente. Sí, Manini, a ver, lo tengo por aquí. Podemos leer de repente. Pero fue muy gráfico, me pareció, porque en realidad si uno lo lee bien, es un reclamo al propio gobierno, aparentemente, ¿no? Es decir... Bueno, tiene varios, Manini, lo que pasa es que ha tenido varios en este sentido en cuanto a reclamar al gobierno. Acá puso paros extorsivos en los frigoríficos, en el puerto, en el transporte, en la refinería. ¿No será hora de ponerle límite a tanto atropello? Cabildo Abierto propuso en 2020 un proyecto de ley que determina 1. Personería jurídica para los sindicatos, 2. Voto secreto y 3. Ahora incluimos no retención de la cuota sindical. Bueno, lo que... ¿A quién le habla, no? Bueno, realmente es una gran mediocridad este hombre, ¿no? Porque la mayoría de los sindicatos tienen personería jurídica, entre ellos Federación ANCAP, la que le genera tanta dificultad, y la Federación de la Carne. Y también tienen voto secreto. Entonces, salvo que el eje de él sea sacarle la retención de las cuotas sindicales, que es una decisión voluntaria de los trabajadores de aceptar que le descuenten, ¿no? Para eso requiere que el trabajador firme que autoriza el descuento sindical, con lo cual pretende dejar a los sindicatos por detrás de lo que es una cooperativa de consumo o lo que es muchos sistemas de descuento de sueldo. Es ridículo el planteamiento, y no, en realidad lo que intenta es generar, igual que lo hizo la senadora Bianchi, una acusación contra los sindicatos de sabotaje y algún otro senador blanco, ¿no? Por el paro en la refinería de La Teja. Hay un contexto de ataque, sobre todo en la educación, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con la reforma educativa que pretenden impulsar, sobre todo el año que viene, y en el cual para ellos es estratégico golpear a la FENAPES, a la Federación de Profesores, y a todos los sindicatos de la educación en general. Por eso tanto esta campaña de Felipe Esquipani, el diputado Colorado, y de otros, de Graciela Bianchi y de otros, contra Marcelo Islamovich, contra los dirigentes de la FENAPES. Y es una campaña que no se sustenta porque todas estas acusaciones están cayendo todas en la propia investigación parlamentaria. No se sustenta toda la campaña. Y bueno, queda la amenaza de destitución de los trabajadores de San José, a los cuales les mandamos nuestra solidaridad y nuestro saludo, pero que llevar eso adelante implicaría ir a una huelga de toda la educación y más allá, ¿no? Es decir, obligaría al propio PCNT a un paro general y a una defensa de estos trabajadores. Con lo cual, bueno, veremos hasta dónde se atreve el gobierno, porque su estrategia hasta ahora ha sido de marcar el paso, un poco esto que Manini y Ríos reclama que vayan más a fondo. Lo ataba con otras declaraciones de Sanguinetti, por ejemplo, que reclamaba, dijimos todo esto para después, ¿no? Y lo hizo. Sí, no lo pongan antes del referéndum, que por ejemplo la ley de prisión domiciliaria, que es de impunidad a los torturadores y asesinos, el Partido Colorado, Sanguinetti en particular, plantea dejarla para después del referéndum. Y después de que es lo mismo que la seguridad social, ¿no? Es el mismo actor que ha dicho que había que revisar algunos puntos de la LUC, por ejemplo, el referido a las penas para el microtráfico de drogas, porque tenemos una situación insostenible para el gobierno, que es que un tipo... El hacinamiento en las cárceles. El hacinamiento, pero el tener el caso inédito de que... Inédito, o no sé si es tan inédito, pero quiero decir, que rompe los ojos, que tenés personas empresarios vinculados a la soja, ¿no? Y demás, que te pasan un contenedor de cocaína, o lo agarran en Frankfurt o no sé dónde en Europa,
sabiendo que provienen de Uruguay, y una mujer que quiere pasar 50 gramos de marihuana adentro de la cárcel, y los dos tienen la misma pena. Sí. Entonces han registrado que eso es la LUC, ¿no? O sea, han registrado que el propio él dice, bueno, esto tengo que revisarlo, pero lo revisamos pues. Claro. Es un nivel de... Sí, bueno, pero ya los colocaron en una posición un poco a la defensiva en ese punto de que de lo que habían recargado las penas al pequeño tráfico, mientras que el gran tráfico circula impunemente, ¿no? Totalmente. Pero bueno, tenemos en este sentido, bueno, la cuestión de la LUC, que me parece importante que desarrollemos, ¿no? Porque es evidente que es una elección donde los dos grandes campos que se colocan, los dirigentes de los dos campos, el gobierno y la oposición, en muchos puntos tienen muchas coincidencias, y entonces mucha gente puede decir, bueno, por un lado aparece exacerbada una polarización que desde el punto de vista político no se da, porque gran parte de la LUC la votó el propio Frente Amplio, o sea que aparece una falsa polarización en un punto. El propio Frente Amplio, sus principales líderes, o una gran parte de ellos incluso no quería el referéndum, surge en gran medida por la presión desde los sindicatos, desde la Federación de Cooperativas de Vivienda, el movimiento estudiantil, y de algunos partidos de izquierda también, no hay que negarlo, que lo condicionaron a la política aceptable para el Frente Amplio, y por eso fueron a 135 artículos y no la totalidad de la LUC en cuanto a la impugnación. Pero por otro lado, es evidente que en una elección, en una votación, a unos meses ya es decir, ya van 2 años de gobierno, con la anticipación de que va a estar en discusión una reforma de la seguridad social, tarifazos del gobierno, rebaja de salario, condiciones desde el punto de vista de la crisis social de una agudización, en una votación de esta secuela, una decisión sobre el apoyo no al gobierno y la evaluación de la crisis social, de la crisis económica y la situación de la política del gobierno, que viene a salvaguardar los intereses de los grandes capitales y a perjudicar a los trabajadores, al pueblo explotado. Entonces, en una votación de este tipo, se convierte en un parteaguas en relación a que el gobierno entiende que saldría, y seguramente la población saldría fortalecido de una victoria y saldría debilitado de una derrota. Por lo tanto, más allá de la discusión de 135 artículos, y más allá de la política, incluso de los propios dirigentes del Frente Amplio, aquí se ha colado en gran medida una votación y una discusión que hace a la continuidad del gobierno, es decir, o por lo menos a la posibilidad de llevar adelante una ofensiva en regla como la que pretendía llegar, utilizando la LUC, pero no limitándose a la LUC. La LUC era una herramienta, era un escalón para llevar adelante esa ofensiva. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en relación a muchos aspectos de la LUC, el Frente Amplio ha sido casi que un pionero. Es decir, si la LUC prohíbe los piquetes, no nos olvidamos que el Frente Amplio y los gobiernos del Frente Amplio hicieron un decreto antipiquetes. La LUC legaliza lo que establecía el decreto del Frente Amplio. El Frente Amplio había prohibido las ocupaciones de empresas públicas y de oficinas públicas. Es decir, la LUC avanza en ese sentido, pero la prohibición de huelgas con los decretos de esencialidad o servicios esenciales, el Frente Amplio la llevó hasta el extremo. Es decir, de hecho, bajo el gobierno del Cuquito no hemos tenido todavía ningún decreto de esencialidad. En el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, a los 3 meses de iniciar el gobierno, le decretaron la esencialidad de la educación, que no es un servicio que ponga en riesgo la vida, es decir, su corte. Quiere decir que aquí hay puntos de contacto donde muchos de los líderes del Frente Amplio seguían el mandato de los mismos intereses que sirve el Cuquito, ¿no? Es decir, del gran capital, de los banqueros, de la SAFAP, que pretendían de alguna manera un cambio en la situación política donde los sindicatos perdieran cierto peso y donde hubiera una ofensiva contra derechos laborales de los trabajadores. Por lo tanto, esto tenemos que denunciarlo. Nosotros no llamamos a votar el sí porque acompañemos la posición política del Frente Amplio, sino que tenemos que levantar, y esto es una exhortación a todos los sectores clasistas, al movimiento obrero, a los sectores de la izquierda que se proclaman clasistas o revolucionarios, la necesidad de hacer una campaña independiente y no subordinarse a los eslogans y a la campaña
del Frente Amplio, que busca incluso ampliarse hacia la derecha, construir una nueva mayoría más hacia la derecha, y que incluso si hubiera un triunfo del referéndum, seguramente vaya a una negociación con el futuro, con el gobierno, diciendo, bueno, nosotros tenemos tanto voto bajo el brazo, venía a negociar, a sentarte con nosotros, y no a una ofensiva contra el gobierno para derrotarlo en toda la regla, en particular en la cuestión de la reforma jubilatoria, ¿no? Es decir, donde el Frente Amplio votó los artículos para constituir la comisión de expertos que cocinó el documento donde pretenden atacar a los trabajadores con el aumento del retiro, con la rebaja del cálculo jubilatorio, con la extensión de las administradoras de fondos previsionales, las AFAP, a todo el sistema de seguridad social, dándole más negocios, más posibilidad de realizar ganancias. Es decir, que todo eso muestra que en realidad la cúpula del Frente Amplio, los dirigentes del Frente Amplio, no representan realmente este proceso de lucha que hemos graficado con artículos en el periódico, sino que se encaminan a una negociación. Sí, y además, otro de los puntos en los que el FA votó también es respecto a la combustible, ¿verdad? Es decir, que solamente por la lucha, no recuerdo el nombre ahora, la paramétrica internacional, ¿no? Sí, no, la comparación con el precio de importación. Precio de importación, exactamente. Esto, una lucha muy denodada de la Federación ANCAP para que se incluyeran los artículos en la luz, pero esto fue votado, 2 de los 3 artículos fueron votados por la bancada del Frente Amplio. Entonces, obviamente que tenemos una dirección, es decir, ¿en qué está el arte de esto, no? Me parece. En denunciar una situación de que si en realidad quiere llegar a un compromiso el Frente Amplio, y todo el tiempo lo ha buscado en diferentes Han planteado hasta la unidad nacional, un gran acuerdo nacional al inicio del gobierno de Cuquito, ¿no? Es decir, así que es clara la orientación de conjunto. Lo que pasa es que la polarización surge desde el punto de vista de la lucha social, la lucha popular, la lucha de clases. Incluso hay una manera de forzar el problema de la unidad nacional tan extrema. Por ejemplo, yo escuchaba a Orsi. Orsi plantea que los ediles, para graficar quiero decir, ¿no? Los ediles de Canelones lograron un acuerdo para que esta Navidad y fin de año la pirotecnia explosiva de no sé cuántos decibeles, una cosa muy técnica, ¿no? Quede prohibida en el departamento, pero que en realidad no puede quedar suscrita a Canelones, porque esto tiene que ser algo que tenemos que ir a una unidad nacional. Todo el tiempo se coloca hasta para hasta hablar para de... Yo entiendo, obvio, hay todo un sector de la población que tiene problemas, es decir, que creo que son los que tienen trastorno del espectro autista, que sufren mucho con estas cuestiones. Bueno, los animales, pero plantear una unidad nacional es como, yo le decía, esto está medio forzado, Sí, claro. Todo el tiempo es colocado para cualquier instancia, quiero decir, ¿no? Es una línea, me parece que Orsi, no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Un presidenciable del Frente Amplio, uno de los posibles candidatos, ¿no? Probablemente el que pudiera tener más votos en una interna, quiere decir que está preparándose en este sentido hace ya rato, ¿no? Con el planteamiento muchas veces muy de derecha, con planteamientos sobre la seguridad, ¿no? Es decir, Orsi, ya estando el Frente Amplio en el gobierno, había hecho toda una serie de declaraciones en el sentido de agravar las penas, de coquetear hasta expresamente plantearse la posibilidad de la prisión, la cadena perpetua por una cantidad de delitos, que no lo plantea, por supuesto, para los torturadores y los genocidas, ¿no? Es decir, y Orsi es uno que dijo que no tenía tiempo para juntar firmas ni para hacer campaña por la LUC, ¿no? Es decir, lo que estaba planteando era que no había que hacerlas, y en relación a la seguridad social defiende las AFAP, más allá de que no se ha pronunciado sobre los otros aspectos de la reforma para rechazarlos, como el aumento de la de retiro. En el caso de las AFAP, claramente ha planteado que hay que usar los fondos de las AFAP para, es decir, pedirle prestado a las AFAP para hacer obras de infraestructura, de caminería, de los corredores metropolitanos, del tránsito y del transporte. Y en ese sentido es un espaldarazo a las AFAP, ¿no? Es clara toda esa orientación, porque en definitiva lo que ellos aspiran, ellos dan por descontado que el gobierno puede tener un cierto desgaste electoral en el 2024, pero ellos lo que están aspirando no es a recuperar el voto popular, sino a recuperar el voto de las AFAP y de los banqueros. Y eso es la aspiración máxima de esta gente. Fíjense que desde el punto de vista electoral no habría elemento más fuerte que hacer una campaña
contra el aumento del retiro, contra la SAFAP, por aumento de las jubilaciones y los salarios. Todo eso es prohibido para los discursos de los Orsi y de la propia COSE, que aparece con un discurso un poco más estatista, más de defensa de las empresas públicas, un discurso de ese estilo, pero que en estos temas sociales no genera ningún tipo de agitación contra el gobierno. No, totalmente. Bueno, y en este marco tenemos algo que que hablábamos antes de arrancar el aire, que es yo lo mencioné en el programa pasado, pero muy de pasada, no estaba tan claro, había pasado recién, que es esta cuestión de las declaraciones de la calle respecto al Congo, ¿no? A su vez, que está atado con toda esta cuestión que estamos hablando de la movilización de hoy y demás, ¿verdad? Es decir, hay un intento de lavado de cara permanente, ¿no? Del ejército. Del ejército, de las Fuerzas sí, Armadas. Y en particular aparece como un espaldarazo a las Fuerzas Armadas, porque va a una misión exterior, ¿no? Las llamadas misiones de paz, justamente cuando han llovido las denuncias de violaciones de mujeres, no solo de mujeres, de hombres también, y de embarazo de chiquilinas por parte de las tropas de Uruguay, en Haití, por ejemplo, donde los soldados que embarazaron a las chicas no se hicieron cargo de los hijos, las dejaron tiradas, y en este sentido aparece la calle Pou yendo a darles de alguna manera un apoyo en plenas fiestas navideñas. Quiere decir, va a pasar la Navidad en el Congo. El presidente de la República no parece una medida menor, tiene que ver también con una señal hacia el ejército, ¿no? Con los temas de derechos humanos, pero en particular en esta temática. Y bueno, sí, habrá que ver si no hay una competencia interna también en la coalición de gobierno, ¿no? Entre que no me gane la familia militar, la calle Pou y Manini Ríos, por este tema de quién le cae bien a los mandos y a la tropa y quién se gana los votos de la familia militar, como le dicen ellos. En un marco, además, que justo ahora hay denuncias, creo que en el Observador de hoy se publican unas denuncias de una abogada congoleña, no sé específicamente cuántos, pero ya ella denuncia abiertamente a las tropas uruguayas como abusadores de menores, hace casos de abuso que son cosas que ya se saben. Lo que pasa es que se vuelve a remarcar todo el tiempo. Hay que recordar que estas misiones de la ONU, es decir, que se presentan bajo el alero de la ONU, ¿no? Todo este conglomerado de fuerzas, por ejemplo la Haití, se dan en un marco, estos abusos en un marco de extrema, ahora la palabra es vulnerabilidad, ¿no? Extrema pobreza, una miseria espantosa donde por muy poco dinero o por comida pueden llegar a prostituir chiquilinas, ni siquiera necesariamente tiene que ser con violencia, más allá que hay denuncias de violaciones, reitero. Pero bueno, obviamente acá tenemos la operación Océano por la prostitución de chicas en redes sociales, en algunas páginas de internet, y el hecho que hubiera empresarios y sectores acomodados que generaban explotación sexual sobre las mujeres, sobre esas chiquilinas, y en el Congo esto, y en Haití ha sido cuestión cotidiana, ¿no? Aprovechándose de la miseria. Yo recuerdo cuando se consultaba, por ejemplo, a Huidobro, el fallecido Fernando Huidobro, se lo consultaba sobre cómo puede ser, ¿no? Un gobierno de izquierda, y él justificaba esto en que peor era que fueran los yanquis, ¿no? Cosas así. Claro, mejor que las violemos nosotros. Claro, un nivel de hipocresía, de cinismo, sí. Y además, es falso también, porque, por ejemplo, el brote de cólera que se da en Haití, se da por las tropas de Nepal. Entonces, no iban a llevar ningún bienestar, sino que agravaban la situación, además. Las tropas fueron a estabilizar una situación política establecida por un golpe de Estado de los yanquis, ¿no? Que se llevaron los marines al presidente electo, que era Aristide, se lo llevaron en un avión y pusieron un títere. A eso fueron Lula, Tabaré Vázquez, los Kirchner, el propio Evo Morales, porque fueron muchos de los gobiernos progresistas los que aprobaron la MINUSTAH, que es la misión de la ONU, en la misión militar de supuesta pacificación. Fueron a estabilizar un régimen político. Un proceso que fracasó en última instancia, que a través del cólera y de otras pestes que transmitieron, además agravaron la situación sanitaria y de miseria, ¿no? Después hubo terremoto, hubo una serie de barbaridades
y la crisis social en Haití es infinitamente peor, y bueno, y ha fracasado en gran medida todo ese proceso militar, pero bueno, que fue también un banco de prueba para, por ejemplo, las tropas de Brasil para entrar después a las favelas, ¿no? Es decir, porque la lucha en las ciudades, antimotines, la lucha represiva contra cualquier tipo de revuelta, era un entrenamiento que después lo iban a aplicar en sus propios países o aquí eventualmente. Así que, evidentemente, en esa participación, con el único voto en contra de Guillermo Chiflet, más allá que no rompió con el Frente Amplio ni con el Partido Socialista, ¿no? Es decir, no le dio para eso, pero por lo menos se negó a votar esta cosa escandalosa que significaba lavarle también la cara al ejército, a las Fuerzas Armadas, del genocidio de toda América Latina como fuerzas de paz en un país que es explotado al extremo por el imperialismo norteamericano, francés, etcétera, como es Haití, ¿no? En este sentido, todo esto lo decimos porque la visita al Congo nos retrotrae a eso, la misión en Haití no continúa, pero es una cuestión que está presente todavía hoy en las denuncias. Va de la mano también esto de cuando decimos que hay puntos de contacto entre las fuerzas políticas. Es decir, ahora es la calle en el Congo, claro. Pero la MINUSTAH estuvo del 2004 a 2017. O sea, no, y el Congo, el Frente Amplio mantuvo todas las tropas en el Congo. O sea, entonces, cuando se coloca como supuesta oposición entre derecha e izquierda, muchas de las medidas del gobierno de derecha han sido preparadas por el gobierno de centroizquierda, que estaba evolucionando cada vez más hacia la derecha, por otra parte. Bueno, en Brasil, sin ir más lejos, son las tropas que mandó. Creo que el comando de las tropas de la MINUSTAH eran brasileros, pero la mayor cantidad de soldados eran uruguayos que participaron en Haití. Y están todos en el gobierno ahora en Brasil, ¿no? O sea, todos esos militares que participaban en Haití son, no sé si el vicepresidente, pero los mandos militares y demás tienen cargos políticos. Algunos renunciaron a los cargos, pero eran de los principales jefes militares en Haití. Yo creo que el tema que nosotros debemos abordar entonces es a partir de esta caracterización de que la polarización social, los choques sociales, las luchas de clases que hay por abajo no están reflejados realmente por los jefes del Frente Amplio, cómo intervenimos en una campaña como es la cuestión del referéndum, delimitándonos del Frente Amplio, no subordinándonos a esa campaña y utilizando esa campaña para establecer una organización de la izquierda clasista, de la izquierda que se proclama que lucha por el socialismo o incluso revolucionaria, en forma independiente, y los sectores clasistas, los sindicatos. Es decir, es evidente que no podemos simplemente decir, bueno, votá sí porque hay 135 artículos que son malos. Acá, como decíamos del inicio, está en juego un juicio sobre el gobierno. Entonces nosotros vamos contra el gobierno de Zuluk, ¿no? Es decir, decimos abajo la reforma jubilatoria del Fondo Monetario, que hoy impulsa el gobierno, pero que tiene grandes apoyos dentro del propio Frente Amplio. El tema de la lucha por el salario, por la jubilación mínima y el salario mínimo que cubran la canasta familiar. Entonces el impulso del voto por el sí es un impulso a la lucha también desde los barrios, de los sindicatos y la preparación de la huelga general, porque el problema es colocar ya la perspectiva de que si el gobierno envía el proyecto al Parlamento de la Seguridad Social, debe haber un inmediato paro general de advertencia del movimiento obrero y la preparación de la huelga general. Es un plan de lucha que prepare la huelga general. Entonces, en este sentido, nuestra exhortación, nuestra convocatoria es a los compañeros que militaron incluso contra toda la LUC, pero también a los que vieron la necesidad de firmar por los 135 artículos o juntar las firmas porque lo veían más viable. Es real que mucha gente lo veía de esa manera, a nivel de sindicatos y de barrios, pero a establecerse una organización independiente, coordinadoras barriales de lucha, apoyar las luchas del movimiento obrero, los conflictos, apoyar la lucha de la enseñanza, que va a haber una gran lucha el año que viene, y por eso todo este planteo de preparemos un 2022 de lucha que está en el periódico, ¿no? Sí, y a mí me parece importante, creo que es algo que se señala en la editorial, que es este problema y creo que está atravesado el debate por esto,
¿Cuál es el papel de la izquierda? De la izquierda que se reclama revolucionaria, que se reclama... no el problema bueno, voy a ver si le gano a la calle en 2000... Que hay compañeros que legítimamente militan por eso y creen que eso va a producir una izquierdización del FA o algo. Y nosotros, obviamente, polemizamos con eso y tenemos nuestra posición, ¿no? Con el respaldo de 15 años de gobierno del FA, ¿no? O sea, no ya desde un punto de vista, bueno, mirá que va a pasar esto... y es el hecho de ni aislarse, ni apostar toda la ficha al problema electoral, ni apostar toda la ficha al problema sindical. Es decir, este problema de integrar las luchas, sin rechazar ninguna, porque se va a expresar por diferentes canales seguramente, porque va a haber un agravamiento de la lucha de clase. Es decir, en el mundo está pasando. No hay ninguna salida. Si uno mira la región, ninguno de los gobiernos que se ha instalado puede marcar una salida. En Argentina se está configurando una situación realmente de desgobierno prácticamente, donde nadie parece querer agarrar la posta y donde tenemos una izquierda integrada muy fuertemente al Estado. O sea, una izquierda que... En Chile tenemos una situación de impas con una constituyente que debería terminar, no sé si próximamente, no sé si el mes que viene, pero tenía 9 meses para trabajar y todo indica que ha caído en un impas Sí, claramente se han dedicado a redactar alguna cuestión del texto constitucional, mientras, por ejemplo, el gobierno de Piñera enviaba tropas contra los mapuches, militarizaba. Quiere decir que la constituyente se autosuicidó, ¿no? Se autoeliminó, porque en vez de intervenir una asamblea que había adquirido el voto popular, jugar un rol contra el gobierno en una medida represiva nada menos, es decir, es una constituyente que había nacido de los enfrentamientos con Piñera. Claro. Y es una manda Piñera, a la calle. Piñera manda tropas a militarizar a los mapuches y esta constituyente se calla la boca. Quiere decir que en gran medida las luchas populares en toda América Latina están signadas por lo que es la crisis de elección, con distintas variantes. Es decir, que los dirigentes que son encumbrados incluso por muchas de esas luchas no las representan, ni las van a llevar al triunfo. Y por lo tanto, el organizar una campaña independiente del Frente Amplio en la cuestión del referéndum, y en la cuestión, por supuesto, de la seguridad social, pasa a ser una cuestión estratégica. Y en este sentido convocamos una discusión en toda la izquierda, ¿no? En el sentido de organizar esta campaña. El otro elemento que tú decías es esa expectativa de algunos que puede ser de izquierdizar el Frente Amplio. Yo no creo que haya muchos que crean eso. Creo que muchos pueden creer que, bueno, es mejor pelearse con un gobierno del Frente Amplio que pelearse con un gobierno del Cuquito, ¿no? Exacto, sí. Que es más fácil o que es menos duro o más posibilidades de presionarlos, de sacarles algún peso más, pero no realmente alguien que piense que va a haber una transformación social de la mano del Frente Amplio. Y el primero enemigo de eso es el Partido Comunista del Uruguay. Es decir, el Partido Comunista del Uruguay se jacta de que ha crecido mucho en los sindicatos, cosa que aparentemente, por lo que dice los números del Congreso del PIT-CNT, parece ser real. Es decir, el 45% de los delegados eran del Partido Comunista. Sí. Hay sindicatos donde están desapareciendo. Por ejemplo, el gremio bancario ha tenido una política tan nefasta de subordinación al ala derecha del sindicato que han sufrido un castigo y van a desaparecer. Pero en otros sindicatos tienen un desarrollo y por lo tanto hay que ver cuál es la orientación, porque en el Congreso del PIT-CNT el Partido Comunista eligió volcarse a la derecha, no a izquierdizar. No dijo vamos a girar a la izquierda. Se aliaron con Articulación y con el sindicato policial. Y Marcelo Abdala hizo un discurso encendido defendiendo la presencia del sindicato policial al que llevaron al secretariado ejecutivo del PIT-CNT, a los mismos que reprimen las movilizaciones. Pero, además de esto, en el Frente Amplio iban a hacer un bloque, supuestamente para izquierdizar, con COSE y con el Partido Socialista, detrás de Sibila, y tiraron a Sibila y llevaron a Fernando Pereira del ala derecha del Frente Amplio. Entonces, los que están combatiendo cualquier posibilidad de izquierdización del Frente Amplio son, en primer lugar, el Partido Comunista, que se jacta del nuevo peso que tiene. Y por lo tanto es fundamental comprender esto, porque hay muchos compañeros que obviamente votan al Frente Amplio, por lo que consideran el mal menor, o la manera en que sea su elaboración sobre todo esto, pero yo creo que ya no hay expectativas de que vaya a haber un futuro cuarto gobierno. Aquella, ¿no?
No, creo que nadie espera un cuarto gobierno que vaya a desarrollar ni siquiera la eliminación de la SAFAP. El Frente Amplio tendría un lío bárbaro si en el 2024 efectivamente se establece un plebiscito constitucional que establezca la eliminación de la SAFAP, como plantea, por ejemplo, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, porque una gran parte de su base iría a votar a favor de eso, pero los dirigentes son todos defensores de la SAFAP. Así que ahí esta gente del Partido Comunista que pretende estar como una especie de bisagra uniendo la base popular con los dirigentes burgueses, en un momento se pueden llegar a... Es una bisagra hasta cierto punto rumbrada, porque el estalinismo, el arismendismo, etcétera, no está en su mejor momento, no está en su esplendor. En gran medida están capitalizando lo que es el retroceso de la ala derecha del Frente Amplio. En resumen, el planteo es la nueva mayoría, digamos. Y en resumen, el planteo es la nueva mayoría. Y que no está mirando a la izquierda, sino... Marcelo Abdala ha dicho que podían tener coincidencias con Manini Ríos, que por otra parte Manini Ríos no ha descartado la posibilidad de que en el futuro vayan a un cogobierno con el Frente Amplio. Con lo cual, las dos patas, militar y popular, pueden llegar a reeditar los comunicados 4 y 7 de febrero del 73, ¿no? La idea de la convergencia de todos los orientales honestos, civiles o militares. Así que, y no nos olvidamos del discurso que hizo Marcelo Abdala en Libertador Agraciada del año pasado, en Libertador Agraciada, sí, digo yo, Libertador, la calle Libertador La Valleja, el año pasado, donde habló justamente de la unidad de los orientales honestos, que era el discurso de febrero del 73. Esto cuando hay un gobierno donde hay una pata militar adentro, que es Manini Ríos, y al cual le mandan muchos mensajes Orsi, pero también el propio Abdala, bueno, a buen entendedor pocas palabras, ¿no? Es un discurso de convergencia orientales de overol y de uniforme, ¿era? Sí, claro. De overol y de uniforme. Sí, tal cual. No sé si nos está quedando algo, Rafa. No, yo creo que es importante esta idea de que nosotros no nos vamos a colocar, obviamente, por fuera de este proceso de lucha contra el gobierno, sino que vamos a plantear la necesidad de una disputa por la conducción de ese proceso de lucha, porque hoy dirigen los que no quieren derrotar al gobierno, los que quieren transar con el gobierno, los que quieren que en todo caso, si pierden en un referéndum, ir a una negociación sobre seguridad social, sobre educación, sobre todas las temáticas, y le van a dar paz al gobierno durante 3 años para que siga gobernando. Nosotros obviamente estamos preparándonos a un planteamiento de, como hemos dicho, ante la declaración de guerra del gobierno que implica el proyecto sobre seguridad social que están preparando y que ya han anunciado, bueno, vamos a la guerra. El movimiento obrero tiene que declarar la guerra al movimiento obrero, y en este sentido tenemos que impulsar coordinadoras de lucha, procesos de organización por abajo, para justamente colocar una dirección alternativa a esta lucha. Algo importante sobre esto, Rafa, que me viene a la mente ahora. Incluso en un hipotético caso en el que la calle salga fortalecido del referéndum, la agenda, digamos, que tiene, la hoja de ruta que tiene planteada, es esto que decías vos, la declaración de guerra contra los trabajadores, que tiene diferentes expresiones. Pero que una que me parece que es de última hora y que me parece que grafica es, por ejemplo, las declaraciones del ministro de Desarrollo Social respecto a la miseria que le dan de 1.400 pesos a las personas que quieren controlar que no se compren chocolatines. Claro, entonces quiero decir, es inviable, es una política inviable en el sentido que, primero, los desocupados y los trabajadores crearon los planes sociales, son creaciones de las agencias internacionales de crédito y demás, que incluso hasta ponen plata muchas veces para... Los que dan esos planes son los que deberían fomentar y crear la fuente de trabajo. Nunca el movimiento obrero reclamó planes. No, claro. Entonces ahora resulta que hay planes que los da el gobierno y que tenemos que controlarlo porque hay un gasto. Decir planes es una exageración. Sí, estamos hablando prácticamente exacto. de canastas de miseria, ¿no? Exacto. Es decir, estoy siendo generoso. Cuando hablamos de planes, podríamos hablar de lo que son los jornales solidarios, que también por una miseria se pretende que haya trabajo, además. Claro. No es ni siquiera un seguro al parado. Exacto. Con lo cual, contraprestación, que haya una contraprestación laboral.
Por lo tanto, estamos ni siquiera ante el hecho de planes. El gobierno pretendía ir a un proceso de recortes, también seguramente por el propio referéndum, por otros motivos, no los ha llevado adelante, pero hasta se mete en el bolsillo del que recibe esa miseria para discutir dónde puede comprar o dónde no puede comprar. Eso parece claro que sí, que le está quitando, es decir, ¿por dónde se pretende desarrollar el gobierno? Bueno, le está quedando poco margen, ¿no? Porque es evidente que tiene el movimiento obrero muy enfrentado contra el gobierno, no tiene fracciones del movimiento obrero que vayan a defenderlo, más allá de un Richard Reed que colabora con la cuestión de la educación para generar, en este sentido es un elemento que hay que denunciar, ¿no? Es decir, participó en EDUI 21, pero ahora es uno de los supuestos asesores del gobierno para una reforma de la educación, que sabemos que viene de la mano del Banco Mundial, el Fondo Monetario, y de los planteamientos privatizadores. Por lo tanto, Richard Reed es en este caso un colaborador consciente, pero que no tiene influencia real hoy en el movimiento obrero. Pero un símbolo, parece un símbolo de... No hemos visto a José López denunciar esto, por ejemplo, ¿no? No hemos visto a los dirigentes de la coordinación esta en lucha denunciar el rol de Richard Reed de apoyo al gobierno en la cuestión de la educación. Yo creo que podríamos ir cerrando con una exhortación entonces a discutir esta campaña que tenemos que llevar adelante. El Tribuna salió anunciando, porque ya sabíamos que en esas horas estaba casi la Corte llegando, porque salió un poquito antes, se editó el martes 7, o sea, un día antes de que saliera la confirmación de la Corte. Pero bueno, es evidente que tenemos que embarcarnos en una campaña donde tenemos que tener nuestro propio programa político, de no subordinación a los intereses capitalistas, sino de colocar un programa obrero y que prepare la perspectiva de la huelga general contra el gobierno y contra la LUC y la reforma jubilatoria, por el salario, por todas las reivindicaciones populares. Sí, una campaña con fisonomía propia, ¿no? O sea, de la izquierda que se reclama independiente y que plantea algo más allá de esta discusión que estamos teniendo del problema electoral o no electoral o las tranzas o la nueva mayoría, sino que el propio plebiscito se lleve puesto al gobierno y si se lo tiene que llevar puesto, que se lo lleve puesto. Es decir, me parece que una podría ser por ese lado, pero además, Rafa, algo importante, tenemos una invitación. Sí, claro, tenemos una invitación muy importante que es el día sábado 18 a la hora 17, ¿no? Aquí en el local del Partido de los Trabajadores, en Agraciada 2347, esquina San Martín, donde vamos a hacer como un cierre del año del Partido de los Trabajadores y de Tribuna TV. Tal vez salgamos incluso unos minutos en vivo para los compañeros que están lejos, pero donde nosotros queremos hacer más que un brindis, hasta una peña de fin de año. Vamos a tener compañeros que van a hacer espectáculo artístico, vamos a tener algún momento de balance del año y de cierre del año breve. No se asusten que no va a ser un acto extendido, sino una actividad sobre todo de encuentro de los compañeros en un año que ha sido difícil por todo el periodo de la pandemia, y donde invitamos a todos los compañeros a concurrir, ¿no? A todos los compañeros que quieran hacerse presentes. Creo que tenemos un programa antes. Tenemos un programa el jueves anterior, pero el 18 ya lo vamos diciendo, lo vamos a poner después en avisos en las redes sociales. Vamos a hacer una actividad de confraternización de cierre del año. Más o menos venía a cerrar el año con Tribuna TV y el Partido de los Trabajadores, pero un cierre del año que es para preparar la lucha del año que viene, ¿no? Es decir, por un 2022 de lucha, por un 2022 donde organicemos coordinadoras barriales, donde organicemos desde abajo una campaña independiente por el sí, pero también por la lucha en las calles, no solo en el voto, y preparando una lucha consecuente contra la reforma jubilatoria y por el salario. Totalmente, queda hecha la invitación y mañana el acto también, ¿no? Mañana vamos a la explanada del BPS, del Banco de Previsión Social, a las 17 horas convocan los trabajadores de la Seguridad Social y el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Importante contra la reforma jubilatoria. Sí, contra la reforma jubilatoria del Fondo Monetario. Vamos a estar allí presentes a las 17 horas y convocamos a los compañeros que puedan asistir a rodear esta lucha. También es una preparación, es un cierre de año, es una preparación de la lucha que viene el año que viene. Y convocamos a estar allí.
Y en la cuestión que mencionaba antes, el sábado 18 a las 17 horas, me parece importante decir que también esta discusión que queremos dar en el movimiento obrero clasista, en la izquierda, en los sectores que quieren impulsar una lucha más consecuente, también tiene que plantearse la preparación de la lucha por el poder para la clase obrera, por un gobierno de trabajadores, es decir, una discusión sobre la caracterización de la etapa política, de la decadencia del capitalismo, la bancarrota del capitalismo, la amenaza que coloca el capitalismo incluso de nuevas guerras, de nuevos sufrimientos para la humanidad y de retroceso en las conquistas sociales, y por lo tanto que la perspectiva realista plantea la lucha por el gobierno obrero, por el socialismo, y la izquierda debe retomar esta discusión. Totalmente, Rafa. No hay nada más realista que eso hoy en día. Exactamente. Nos vemos en el próximo programa, el programa 40. Y nos vemos mañana en el acto, que vamos a ver si grabamos algo, ¿no? También. Sí, también capaz que pasamos algún videíto desde el acto. Y bueno, el jueves que viene nos vemos en Tribuna TV nuevamente y preparando esta jornada del sábado 18, donde vamos a hacer un cierre del año y lanzamiento de la campaña para el año 2022. Así que los esperamos. Nos vemos, Rafa. Nos vemos.